Capítulo 14. Cálculos y cierre de título. Este es el capítulo de las matemáticas. Los corredores de bienes raíces y los asociados de ventas deben comprender los estados de cierre y deberán tener la capacidad de calcular varios problemas aritméticos sencillos que deben resolverse al ver las cifras ingresadas en los estados de cierre proporcionados por las partes contratantes. La primera sección de este capítulo presume que uno no tiene mucho conocimiento previo acerca de la matemática de estos temas ni sobre su aplicación. Al finalizar este capítulo, usted deberá saber calcular una comisión de ventas, calcular el porcentaje de ganancias o pérdidas dado el costo original de la inversión, el precio de venta y el monto en dólares de ganancias o pérdidas, amortizar una hipoteca de plan de pagos iguales con los datos del monto de capital, la tasa de interés y el monto mensual de pago, prorratear los gastos del comprador y del vendedor utilizando ya sea un método mensual de 30 días o el método de los 365 días, calcular el monto en dólares de impuestos de transferencia sobre escrituras, hipotecas y pagarés, y finalmente designar impuestos y cuotas para las partes adecuadas y calcular los costos individuales. Fracciones, decimales y porcentajes. Las partes de una fracción son numerador y denominador. Cambiando una fracción a decimal, lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. De tal manera, 1 dividido entre 2 da 0.5. Para cambiar decimales a porcentajes, el 1 es el 100, 1.5 representa 150%. Y cambiando porcentajes a decimales, 34% es lo mismo que 34 dividido 100, que es 0.34. Más cálculos, acá está una tabla. Resumiendo, un porcentaje del 100% se expresa en fracción 100 dividido 100 y en decimales es 1. 50%, 50 dividido 100 en decimales es 0.5. 5% lo mismo que dividir 5 entre 100 o 0.05. Un medio por ciento es lo mismo que 0.5 dividido 100 que es 0.005. Y un cuarto por ciento o 0.25 dividido 100 es 0.0025. ¿Cómo calculamos las comisiones de ventas? El split generalmente es al 50 y 50, pero no necesariamente así es. Esto es negociable. Una de las formas en que un corredor paga comisiones a su agente es bajo una comisión fija. Se establece 50-50, 70-30, 80-20. Otro es un split gradual, donde el sales associate es recompensado de acuerdo a las comisiones que gana. A medida que ingresa sus comisiones, incrementa su porcentaje de comisión. En este caso, pues generalmente empiezan en un 50% y van subiendo gradualmente a medida que el sales associate o el agente incrementa sus ingresos. Y también tenemos el plan al 100% de comisión, donde al asociado de ventas se le cobra solamente un cargo por servicio mensual para que el broker cubra costos de oficina, más un fee por transacción que varía y es negociable con cada corredor. Compartiendo las comisiones, se acostumbra a compartir la comisión entre el listing broker o el agente que está listando la propiedad y el listing y el selling broker. El listing broker puede tener un listing sales associate y el selling broker puede tener debajo un selling sales associate. De manera que la comisión recibida es dividida entre estos dos brokers, generalmente a partes iguales, y luego el broker la dividirá con el agente de acuerdo al split que ellos tengan acordado. Veamos un ejemplo. El corredor asociado Leonardo, quien trabaja para la firma ABC Realty, tomó un listing por $73,000 al 6% de comisión. Lorena, quien trabaja para XYZ Realty, vendió la propiedad con un 5% de descuento del precio listado. Note bien, no la vendió al precio de lista, sino con un 5% de descuento. Las comisiones se pagan sobre el precio de venta, no sobre el precio listado. El listing broker y el selling broker compartieron la comisión a partes iguales, esto es 50%. El broker de ABC Realty retiene un split al 60-40, lo cual quiere decir el broker retiene el 40 y el 60 se lo paga al agente Leonardo. ¿Cuánto le corresponden comisiones a Leonardo? Vamos a hacer ese cálculo. Acá está la solución. $73,000 es el precio en que fue listada, con un 5% de descuento. La propiedad se vendió en $69,350. Este es el sales price o precio de venta. Sobre esto pagamos una comisión o recibimos una comisión del 6%,
que representan 4.161, multiplicando 69.350 por 0.06, encontramos el 6% de comisión. Esta comisión dividida a partes iguales, es lo mismo que dividirla entre dos, entre el listing broker y el selling broker, da una comisión de 2.080,50 para cada uno. Ahora tenemos que Leonardo tiene un split 60-40, lo cual quiere decir que Leonardo va a recibir el 60% de estos 2.080,50, multiplicando 2.080,50 por 0,6, que es el 60%, nos da 1.248,30, es la comisión que Leonardo está cobrando por esta transacción. Vamos a calcular utilidades o ganancias, o profit en inglés. El profit es cuánto dinero usted gana por encima del costo. Si no hay beneficio de profit, entonces habrá una pérdida o loss. ¿Cuál es la fórmula para determinar la ganancia o pérdida? La fórmula es el monto ganado o perdido en la venta dividido por el costo total. Esto le va a dar un igual al porcentaje de ganancias y pérdidas. Lo entenderemos mejor con un ejercicio. Un lote de $28,000 se vendió por $35,000. Hay una ganancia, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia o pérdida? La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, es decir, $35,000 restado a $28,000, nos queda una diferencia positiva de $7,000. Esta fue la ganancia. La ganancia de $7,000 dividido entre el costo del lote, que fueron $28,000, nos da un 0.25 por decimales, que significan un 25% de utilidad. Veamos otro ejemplo. Un lote fue vendido en $35,000, dejando un 25% de utilidad. Aquí queremos determinar cuál fue el costo del lote. Si hacemos una regla simple, 100 del costo más 25 de la utilidad, dieron $35,000. Entonces 125 del costo es igual a $35,000. Al dividir $35,000 entre 1.25, que es el equivalente al 125%, tendremos $28,000, es el costo del lote. Un ejemplo más. Un lote vendido en $45,000 representó una pérdida del 20%. ¿Cuánto costó el lote? Quiere decir que nos costó más de lo que lo compramos. En este caso hacemos una resta en lugar de una suma. 100 menos 20 queda 80%. Ese es igual a $45,000. Para poder determinar cuál fue el precio al que se compró, dividimos $45,000 entre 0.8, que es el 80%, y nos queda que la propiedad de compra, el precio de compra fue de $56,250. Por consiguiente, generó esa pérdida del 20%. Amortización de hipotecas. Cuando la tasa de interés es fija y los periodos son regulares de pago, es decir, cantidades constantes desde que inicia el préstamo hasta que termina, al final del préstamo tanto el principal como los intereses han sido pagados y el pago de intereses gradualmente se reduce mientras el abono principal se incrementa, estamos frente a una hipoteca totalmente amortizada en el tiempo. En este tipo de hipotecas podemos hacer cálculos como teniendo la información necesaria, como el monto de la deuda, el loan amount, el porcentaje de interés o interest rate y el pago mensual, el monthly payment. Podemos determinar cuánto del pago mensual va a intereses y cuánto va a principal. Veamos la fórmula de amortización de una hipoteca. El monto del préstamo multiplicado por el interés anual dividido entre 12 nos da el costo de intereses del primer mes del préstamo. Si restamos el pago mensual fijo que tenemos todos los meses menos lo que pagó el primer mes de intereses, nos va a quedar el pago del principal que se está abonando el primer mes. Al balance inicial que tenemos de la deuda menos el pago del principal que se hizo en el primer mes, nos queda un nuevo balance del monto principal. Es más fácil ver esto en un ejemplo. Una vivienda en venta tiene una hipoteca de $30,000 al 8% de interés. Su comprador desea saber cuánto del pago mensual de los $220,13, que es el pago fijo mensual de esa hipoteca, irá hacia el interés y cuánto va hacia el capital durante los primeros 2 meses. Esto significa que hay que hacer los cálculos y aplicar la fórmula 2 veces, una para el primer mes, otra para el segundo mes. 30,000 por 0.08, que es el porcentaje de interés, nos da un interés anual de 2.400. Dividiendo 2.400 entre 12, obtenemos que el monto de intereses el primer mes de $200. Tomando en cuenta que el pago mensual fijo es de $220,13, al restar los $200 que pagamos de interés, tenemos que se ha abonado a capital apenas $20,13 en el primer mes de
el préstamo. El nuevo saldo en el segundo mes ya no serán $30,000, sino $30,000 menos los $20 con 13 centavos que amortizamos del capital, quedándonos una deuda pendiente ahora de $29,979,87 centavos. Hay que repetirlo una segunda vez porque están preguntándonos en el segundo mes. De manera que estos $29,979,87 centavos multiplicado por el 0.08, que es el 8%, nos da un total anual de intereses de $2,398,39. Al dividirlo entre 12, el interés del segundo mes será de $199,87. Esto es el pago de solo intereses. Si queremos saber cuánto de esto va a capital, restamos los $220,13, que es el pago fijo mensual, menos la cantidad de intereses pagada el segundo mes de $199,87, nos genera un saldo de $20,26, es el abono a capital en el segundo mes. De manera que el primer mes se abonaron $20 con 13 centavos, en el segundo mes se abonaron $20 con 26 centavos. En este tipo de préstamos, al principio la amortización sucede de esa manera, es más la cantidad de dinero que se va en pago de intereses y una muy ínfima a pago de capital, y solamente cuando el préstamo ha madurado y ha llegado a cerca del 50% de la longitud del tiempo, las cifras comienzan a cambiar y empezamos a amortizar una cantidad más alta en intereses y una más baja en pago de principal. El nuevo saldo en el segundo mes, la deuda serán los $29,979,87 menos lo que se pagó de capital, quedarán $29,959,71. Pasos para hacer un cierre: solicitud de hipoteca, levantamiento o survey de la propiedad, el avalúo o el appraisal de la propiedad para determinar si vale lo que está pidiéndose en financiamiento, el seguro del título, como ya vimos, el title insurance, que tiene dos partes, el seguro del título del propietario y el del lender, los documentos de cierre o closing costs en el statement HOD 1, las inspecciones de la propiedad o property inspection, la inspección en el precierre, o también conocida como walking through, la caminata que se hace en una propiedad para revisar que todo está en orden el día antes de cerrar. En los estados de cierre los gastos se prorratean. Esto significa que se dividen entre el vendedor y el comprador, si así lo amerita. Prorratear significa dividir varios cargos y créditos entre el comprador y el vendedor. Los contratos deben especificar una fecha para prorratear los detalles. Se acostumbra a cortar cuentas a la medianoche antes del día del cierre. Esto implica que para todo cálculo el día del cierre le corresponde al comprador. Es decir, el comprador el día en que está cerrando tiene que hacerse cargo de impuestos, taxes y cualquier otro costo generado en ese mismo día del cierre. Vamos a prorratear partidas. Las cantidades que deben ser prorrateadas incluyen los alquileres prepagados, los property taxes o impuestos a la propiedad y los intereses hipotecarios sobre hipoteca que están siendo asumidas. Hay dos métodos para prorratear. Uno de ellos es el método de 30 días o mes a mes estatutario, que considera como si todos los 12 meses del año tuvieran 30 días, cosa que no es correcta, pero es uno de los métodos de prorrateo. El segundo es el método de los 365 días, que se rige por los días calendarios que tiene cada mes. Veamos el primer método, el método de los 30 días mes a mes, un cálculo de ejercicio. La fecha de cierre es el 21 de agosto, los impuestos anuales son de $3,600 y no han sido pagados. Recuerde, el día de cierre se le cobra al comprador. Así es. El inicio del año, enero 1 del mes 1, el día 1 del mes 1, 0101, hacia el 21 de agosto, que es el día del cierre, han transcurrido 7 meses y 20 días. 3.600, que es lo que se pagó de impuestos anuales, dividido entre 12, nos da un costo de $300 por mes. $300 dividido entre 30 días, que tiene este método que utiliza para el cálculo, nos da $10 por día. De tal manera que en este ejemplo tenemos 7 meses a razón de $300, más 20 días a partir del primero. Recuerda que el 21 de agosto le corresponde al comprador, por consiguiente se calcula hasta el día anterior 20. Entonces 20 días por $10 por día, eso nos da un total de $2.300 y serán ajustadas como un débito al vendedor y un crédito al comprador.
porque el comprador va a ser el que va a tener que pagar esos impuestos de la propiedad en el momento en que él no la vivió. Por consiguiente, se lo debitan al vendedor para acreditárselo al comprador. En el método de los 365 días vamos a ver el mismo ejercicio. La fecha de cierre, 21 de agosto, los impuestos anuales, la misma cantidad, 3.600, no han sido pagados. Recuerde que el día de cierre se le cobra al comprador. Inicio, mes 1, día 1, y al 21 de agosto tenemos que han transcurrido los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Enero tiene 31 días, febrero, si no es bisiesto, 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30 y julio 31. Eso da un total de 212 días hasta el mes de julio, más los 20 días del mes de agosto nos da un total de 232 días. Como en este caso utilizamos los días calendarios de 365 días, dividimos 3.600 entre 365 y nos da un monto de $9.863 por día. Multiplicando esto por el número de días, que son 232, tenemos que el monto a ser debitado al vendedor y acreditado al comprador es de $2.282,22. Vamos a calcular ahora impuestos. Tenemos 3 impuestos, a saber, los impuestos estatales de transferencia son 3. Impuesto estatal de sello documentario sobre las escrituras, en inglés State Documentary Stamp Tax on Deeds. Es un impuesto que se cobra a las escrituras y se cobra 0.70 por cada $100 del precio de compra o fracción. El impuesto estatal de sello documentario sobre las notas de débito o State Documentary Stamp Tax on Notes se cobra 0.35 dólares por cada $100 o fracción del valor nominal de los pagarés asumidos y nuevos, es decir, de las nuevas hipotecas y las que se estén asumiendo si las hay. Y finalmente el impuesto estatal intangible sobre nuevas hipotecas o State Intangible Tax en Mortgage y se cobra 0.002 por cada $1 de la deuda del nuevo préstamo. Note que este último solamente se cobra sobre las nuevas hipotecas, no sobre las hipotecas que están siendo asumidas. Veamos un ejemplo. Una vivienda se vendió por $91.990. El comprador dio un down payment de $5.990 y asumió una hipoteca registrada por $65.000 y creó a su vez una nueva hipoteca por $21.000. Vamos a calcular el impuesto estatal de sello documentario sobre las escrituras, el impuesto estatal de sello documentario sobre las notas de débito y el impuesto estatal intangible sobre las nuevas hipotecas. Apliquemos las fórmulas y la primera que tenemos es que dividir los 91.900 entre 100. Esto nos da un balance de 919,9. Hay que aproximarlo de manera superior, de tal manera que 919.9 es 920. Si el resultado hubiera sido 919.4, de igual manera se aproxima a la escala superior y hubiera sido 920, como en este caso. 920 multiplicamos por 0.70 y tenemos que el primer impuesto, a saber, el impuesto estatal de sello documentario sobre las escrituras, será de $644. Vamos a calcular el segundo, el impuesto estatal de sello documentario sobre las notas de débito. Hacemos la misma operación, esta vez sobre las dos hipotecas, la asumida y la nueva creada. La nueva creada, la asumida es por $65.000, dividimos 100, nos da un resultado de 650 que se redondea también, en este caso no hay redondeo, se multiplica por 0.35 dando un resultado de $227.50. Falta hacer la misma operación de cálculo para la segunda hipoteca, la nueva hipoteca de $21.000, dividimos entre 100, nos da de igual manera 210, número cerrado. Si hubiera un decimal habría que aproximarlo hasta la cantidad superior. Si hubiera sido 210.5.3 tendríamos que haberlo llevado a 211 y luego multiplicarlo por 0.35. En este caso tenemos un resultado de 73,50 que sumado al balance anterior en la hipoteca asumida nos da un total de $301. Ahora calcularemos finalmente el impuesto estatal intangible sobre las nuevas hipotecas, que se calcula únicamente sobre la nueva hipoteca de $21.000 multiplicado por 0.002 son $42. Estos son los impuestos que pagaría esta propiedad.
Para recordar, escrituras y sellos, los impuestos es 0,70 dividido entre 100. Es decir, multiplicado por 100, perdón, no dividido. Las notas de débitos o sellos es 0,35 multiplicado por 100. Bueno, esto después de haber hecho la división entre 100 y haber redondeado, por supuesto. Y el intangible, multiplicar 0,002 por cada dólar de préstamo en la nueva hipoteca. Los closing statements del lado del seller son partidas que se acreditan créditos al vendedor. Se le acredita el precio total de la adquisición y otras partidas prepagadas. Las partidas debitadas al vendedor son las hipotecas asumidas o pagadas en su totalidad, los impuestos prorrateados, intereses, alquileres pagados por adelantado, los depósitos dados en garantía, los sellos documentarios estatales sobre la escritura, la comisión del corredor, el seguro del título, Title Insurance y el Owner Policy, la preparación de la escritura, los honorarios del abogado del vendedor si es que los hubiere. Del lado del comprador, en el statement, las partidas que se acreditan al comprador son los depósitos de consideración o el earnest money que le haya entregado, las hipotecas que esté asumiendo, los impuestos de propiedad prorrateados de ciudad y del condado, cualquier alquiler que haya sido pagado por adelantado prorrateado y los depósitos en garantía. Las partidas que se debitan al comprador son el precio de compra, el seguro del título, Title Insurance del lado del Mortgage Policy, el impuesto intangible estatal sobre la hipoteca, el registro de la escritura, el registro de la hipoteca, los honorarios de abogado del comprador si es que los hubiere, y la preparación de la hipoteca y de la nota de débito. Nótese que en las partidas que se debitan al comprador está el Title Insurance, pero la póliza que es para el lender, para el banco. En cambio que en los del seller, generalmente el seguro del título, la póliza para el dueño, es una partida que se le debita al vendedor. Pagos al cierre. En la declaración de cierre debe estar el total de créditos menos el total de débitos, es la cantidad que el comprador debe llevar a pagar el día del cierre. Conceptos claves: partidas con doble entrada son el precio total de adquisición, que va como un crédito al vendedor y un débito al comprador. Una nueva hipoteca y los préstamos hipotecarios asumidos se ingresan como un crédito al comprador y un débito al vendedor. Los impuestos no pagados de propiedad aparecen como un crédito al comprador y un débito al vendedor. Y los depósitos en garantía, crédito al comprador y un débito al vendedor. Excepciones: el depósito del comprador o earnest money es solamente un crédito, se registra como un crédito para el comprador únicamente. Las hipotecas que han sido liquidadas, pay off, las nuevas hipotecas de fuentes que no tengan relación con una venta de préstamos bancarios, y los gastos son excepciones. Los días del comprador: recuerde que las partidas prorrateadas pagadas por adelantado, y se toma en cuenta el día de cierre como un día del comprador. Los días del vendedor son partidas prorrateadas pagadas en mora, que al vencimiento.